Buenas, buenas, bienvenidos a este cierre de temporada 2 de Veneco a Sudaca. Estamos ya en el último capítulo de la segunda temporada y lo quisimos terminar definitivamente con una experta en tu tema, una experta en este tipo de temas que hablamos nosotros acá. Así que quiero darle la bienvenida así de una vez, sin mucho protocolo, porque hoy tenemos mucho que hablar, a Aura Figuera. Ella es venezolana, ella es migrante y además abogada de inmigración. Así que hoy nos va a dar unos tips maravillosos y vamos a tener una conversación bien interesante. Aura, bienvenida a De Veneco a Sudaca. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy emocionada por esta invitación. Vamos a ver cuántos temas podemos abordar el día de hoy. Esperemos que sean muchos. Pero para empezar, para poner un poco en contexto a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas, por cierto, recuerden suscribirse en YouTube y en Spotify, que son las dos plataformas donde pueden encontrar todos los episodios de este podcast. Entonces, mi Aura, cuéntanos primero, venezolana, ¿dónde te encuentras? ¿Hace cuánto te fuiste? ¿Por qué migraste? Cuéntanos esa parte de por qué no estás en Venezuela, dónde estás y cuáles fueron tus motivos migratorios. Bueno, mira, mi caso es un poquito particular. Yo llevo la cuenta @monarcamigrante y allí hay un video para los que quieran, tengan la curiosidad, que dice migrar en mi propio país. Y sí, así me siento porque yo nací aquí, yo nací en los Estados Unidos, pero me crié en Venezuela toda la vida. Entonces, obviamente, cuando decido venirme para acá, para mí fue migrar. Ahí yo entendí que tener la documentación o los papeles, como llama la gente aquí, no es lo más importante, digamos, es bastante importante, pero no es lo único. Yo igualito, yo tenía mi documentación, pero yo era una migrante más y tuve que pasar por muchas cosas que todos los migrantes pasamos de una manera u otra. Entonces sí, soy una migrante más porque soy venezolana y soy también estadounidense. O sea que tú naciste en Estados Unidos, ¿de Sí, padres americanos o venezolanos? venezolanos. De padres venezolanos. Y ya luego, ¿a qué edad regresaste a Venezuela? Mira, bebé, muy Bebé. pequeña, ¿Y muy a qué edad pequeña. te fuiste nuevamente a tu país natal? Porque tu país natal fue Estados Unidos. Mira, varias veces, ¿sabes? Me vine, bueno, yo siempre venía constantemente porque tengo familia aquí, pues en vacaciones, pero ya me vengo para acá al graduarme como de bachiller en Venezuela. Me vengo acá en el año 2000. Viví un año, pero tú te acuerdas que pasó pues la tragedia del World Trade Center y yo agarré miedo porque realmente en ese momento ya yo me estaba viniendo, pues iba a estudiar aquí toda la universidad y yo dije, bueno, nada, tenía miedo, la verdad. Y Claro. me regresé a Venezuela, hice mi carrera ya, iba a estudiar lo mismo realmente. Pero ya la situación en Venezuela, pues había muchas protestas de estudiantes y no sé, creo que en ese momento yo también tenía un poco más de madurez y decido ya venirme nuevamente. O sea que digamos que migré 2 veces, hubo 2 intentos. El año definitivo, cuando ya te Me fuiste ya vine ya en el 2007. 2007, Sí. 2007. Perfecto. Entonces, bueno, ya quiere decir que ya tienes unos cuantos años, pero qué interesante tu tema, porque si bien es cierto, fuiste una migrante, pero ya tenías algo avanzado que al haber nacido en Estados Unidos, supongo que ya tú tenías pues tu partida de nacimiento y tu tema Todo. de, Sí. de papeles y documentación, ya como que allí lista, que es uno de los primeros puntos que a todo migrante al principio es nuestra prioridad, el tema de los papeles, o por lo menos los migrantes que siempre apostamos a que aquí en De Veneco a Sudaca lo hagamos de manera regular,
porque recuerde que siempre lo hemos dicho durante estas 2 temporadas y las que vendrán, lo vamos a seguir diciendo, el tema de una migración responsable te abre las puertas, el tema de tener tú una planificación, una preparación, te abre las puertas, y más que tú, que nadie debe saber eso. Bueno, Sí, pero mira, una organización es muy importante. una organización. ¿Qué estudiaste en, bueno, yo sé lo que estudiaste, vamos a poner contexto a todas las personas. En Venezuela, ¿qué estudiaste? Soy abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, y yo me vine para acá, como te dije, en el 2007, y luego estudié en el Florida International University Paralegal, que es como un asistente de abogado. Okay. Sobre todo por la terminología, pues son términos legales, etcétera. Y ya después de allí estudié un máster en Derecho Internacional de la Universidad de Miami. Trabajé pues en par de firmas en la ciudad de Miami, pero luego me mudo para Texas. Y en Texas decido hacer otro máster, esta vez en energía y petróleo y recursos naturales, porque era un área que me llamaba muchísimo la atención. Ya yo había trabajado en Venezuela en el área petrolera, pero a mí también siempre me apasionó muchísimo la parte migratoria, y durante este posgrado yo estudio, o me inscribo y me aceptan porque hay que aplicar, tampoco es que lo quise hacer, en lo que llaman aquí clínica de inmigración dentro de la Okay. universidad, que es un semestre completo, y ahí es muy práctico. Y realmente, pues, bueno, me enamoré de la parte migratoria, me encantó. Quedaste ahí enganchada con esa parte Enganchadísima. migratoria, que es justamente lo que vamos a desarrollar hoy, Sí. porque como experta trabajando en el área, ¿quién más que tú puede hablarnos? Porque así, aquí siempre lo hemos tocado desde el tema de la experiencia personal. ¿Cómo le fue a tal persona en Argentina, en Estados Unidos, Exacto. en Colombia, en España? Sin embargo, me encantó el tema de poder haberte tenido acá en este episodio, porque ya tú lo haces desde un punto de vista inclusive también como migrante, porque más allá de todo ese proceso que pasaste, pues sí fue un proceso migratorio de Venezuela a Estados Unidos, pero que también nos puedes orientar a las personas que o van a empezar un proceso migratorio o ya lo iniciaron, pero como que también ven a Estados Unidos un destino final dentro de todo su proceso, podernos ayudar un poco a ese camino que hay que recorrer con todas esas experiencias que tú tienes, con todos esos casos que has podido atender. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a trabajar en el área migratoria. ¿Hiciste como ese posgrado, ese semestre, y quedaste enganchada y empezaste ya de lleno a trabajar con instituciones y organizaciones, o no? No, no, ojalá. No, fíjate, yo comencé a trabajar, yo hice una pasantía, digamos, en México, en el área petrolera, con Pemex. Regreso, ya estoy en Texas, claro, en la ciudad de Houston. Regreso, trabajo como unos 3 años en una empresa de servicios y pues de extensión de tuberías petroleras. Y luego, bueno, por cosas del destino, me mudo a la ciudad de San Antonio, Texas, y allí es cuando comienzo a buscar trabajo, pero específicamente en el área de inmigración, Ok. porque me di cuenta que había muchísimas organizaciones, que seguramente en Houston las había, pero aquí era como más, lo encontraba muchísimo, había mucha publicidad al respecto. Ok. Entonces, bueno, fíjate que apliqué, esperé un montón de tiempo y luego, bueno, vuelvo a aplicar y caigo en una de las organizaciones sin fines de lucro, porque el tema es que hay que entender que San Antonio, para poner en contexto, está bien pegado a la frontera, está a 2 horas de la frontera, y entonces hay otro tipo de organizaciones, pueden ser similares, pero Houston está más apartado. Hay muchísimas organizaciones, pero es otro tipo de representación. En cambio, aquí en San Antonio, pues al estar más pegado a la frontera, ves otro tipo de áreas migratorias. Y bueno, justamente yo ingresé en el momento de la separación familiar de Trump. No sé si te acuerdas, Sí, que sí, fue sí. un tema bastante delicado. Ese año entro yo porque estaban buscando muchísimas personas que ayudaran y que trabajaran en el tema de separación familiar. Y comienzo a trabajar yendo
semanalmente, como 2 veces a la semana, a veces 3 veces, a un centro de detención que queda aquí cerca de la frontera. Qué fuerte, me imagino que esas experiencias, porque vuelvo y te repito, son temas dentro de un proceso migratorio, pero situaciones completamente distintas tal vez a lo que ahorita, por ejemplo, un venezolano se quiere ir para Estados Unidos, entonces, bueno, va y se va y llega allá y empieza su proceso. Ya ese tema migratorio, tú que estás en una zona fronteriza, es justo, y donde vas a centros de detención, que también he escuchado muchas noticias sobre esos centros de detención. Entonces yo me imagino que las experiencias que ves allí es otro tema migratorio. Es Ya no es el otro tema, tema. ajá, ya es el tema, si bien es cierto, pudiese movilizar lo mismo, la persona que quiere cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, bueno, por un futuro mejor, buscar cosas que en su país de origen no lo tiene, pero es distinta toda la situación de lo que imaginamos nosotros que es el proceso migratorio. Entonces, Sí. empezaste a trabajar allí y con lo que habíamos comentado también, es que no necesariamente tu principal audiencia son venezolanos. O sea, muy pocos casos ves de venezolanos que están en ese proceso migratorio. O mejor explícanos un poco lo que tú orientas a las personas es, ¿ellos son los que solamente cruzan la frontera o una persona puede estar también allí y solicita ayuda o solicita tus servicios para que lo orientes en ese tema migratorio? Que tengo entendido que en Estados Unidos, por supuesto, es un tema de papeleos, es un tema de que no te puedes equivocar en un punto y coma porque te lo echan para atrás. Bueno, tampoco así, pero hay, digamos, para poner un poco en contexto a las personas, y bien resumido, tampoco me voy a extender, ahí vamos a decir 2 maneras, ¿no? Está la persona que aplica dentro de los Estados Unidos, que entró con algún tipo de visa, puede ser visa de turista o con algún tipo de visa de trabajo o con una visa de empleo, ¿verdad? Entró aquí a los Estados Unidos e intenta cambiar su estatus a otro tipo de visa, o aplica o trata de conseguir trabajo aplicando una visa. Acuérdense que siempre para poder trabajar en los Estados Unidos tiene que ser de manera legal y tiene que ser a través de un permiso de trabajo. Ok, Esa es la parte afirmativa. Esa parte es importantísima. Por ejemplo, yo tengo una visa de turista. Yo tengo una visa que fui a la embajada de Estados Unidos en mi país, me saqué mi visa de turista, entro a los Estados Unidos, paso por migración en el aeropuerto o si me voy vía terrestre, paso por migración, ahí me sellan el pasaporte porque me hacen mis preguntas normales y yo sí vengo de vacaciones. Estando dentro de territorio ya de Estados Unidos, yo puedo empezar mi proceso de cambio de estatuto para poder acceder al trabajo porque suponte tú decidí quedarme y ya luego a partir de allí ya esa visa de turista prácticamente pues ya tengo que cambiarla porque ahora necesito ese permiso de trabajo, ¿cierto? Sí, es algo más o menos. Okay. Cuando tú tienes una visa de turista y tú entras al país, tú ingresas a los Estados Unidos, tú vienes de turista, ¿ok? Eso es lo más importante. Mientras la persona tenga una visa de turista, no puede trabajar. Eso sería una violación a la visa de turista. Hay personas que lo hacen, pero está mal, es una violación, y si los consiguen y se dan cuenta, porque las personas, pues los oficiales de inmigración son bastante, hacen bien su trabajo, digamos. Ellos, si se dan cuenta, les van a cancelar la visa eventualmente. Yo no digo que inmediatamente, pero puede ser que si los consiguen en eso, pues le cancelen la visa una vez que salgan, o si intentan volver a entrar al país, quizás no los dejen entrar. Hay personas que tienen la suerte de que, ay, no me agarraron la primera vez, no importa. La verdad, no, pues qué necesidad, ¿no? De hacer las cosas de esa manera. Hay otros métodos. Existe la certificación laboral. Digamos que usted vino de vacaciones y estuvo un par de meses y se dio cuenta, oye, tengo una oportunidad, vamos a ver si pudiera hacer una certificación laboral, o pudiera ver si pudiera aplicar a tal visa, ¿no? O hay personas que estudian, aplican a visas de estudiantes, se puede aplicar desde fuera, a través de un consulado, o desde dentro de los Estados Unidos, y eso te da permiso generalmente a trabajar en el campus de la universidad 20 horas. Hay otros tipos de visa, ¿ok? Que es importante explorar. Y con eso yo les invito a que de verdad busquen la mano de un experto
no de un paralegal, a menos que el paralegal trabaje con un abogado, porque el problema es que después hacen unos desastres de papeles y entonces la persona termina gastando más dinero. Lo que se intentó ahorrar al principio termina gastando más porque terminan en un procedimiento de deportación, que es lo que se quiere evitar. Claro. Entonces busca un abogado, hay muchísimos abogados, hay un sinfín, está una página que se llama AILA, AILA, y según el estado donde usted esté, puede conseguir allí abogados. Hay de todos los precios, porque hay personas que dicen, no, es que es muy caro un abogado. Mira, hay de todo, hay abogados lo bono, hay abogados pro bono, hay abogados que obviamente van a cobrar, pero les harán pues una tarifa especial o lo pueden pagar por partes. Lo importante es que sea un abogado y que también revise el abogado, tampoco es que se va a meter con el primer, nada más porque es abogado. Vea cuál fue su trabajo y cuál es la experiencia que los otros personas hayan tenido, porque acuérdense que prácticamente su vida y sus papeles están en manos de un abogado, que es lo primero, el primer paso. Ya una vez que las personas tengan los papeles, de verdad que este país le brinda un sinfín de oportunidades a todas las personas, de verdad, te lo digo. Y por eso es que Estados Unidos siempre se ha convertido en un destino que todo el mundo quiere, porque de verdad brinda oportunidades, pero eso que acabas de decir ahora es importante, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Porque vías hay muchas, pero no es lo que realmente se apuesta, y muchísimo menos en este podcast, se apuesta a que entres de manera ilegal. Porque si inicias mal, hay altas probabilidades de que te vaya mal. Y es así tan sencillo como ese. Aunque el país es maravilloso, noble, y por ejemplo aquí en Colombia, que también hay está ahorita este estatuto temporal de protección, han puesto 1000 cosas precisamente para legalizar. Porque ¿qué va a querer el gobierno? Y cuéntame tú que sabes mucho más de esto a nivel legal. Los gobiernos siempre van a querer tener visualizados ese tema migratorio. Mientras tú entres y nadie sepa, el gobierno se le escapa de las manos poder tener ahí un control con respecto a los temas migratorios, y eso evita que inclusive puedan tomar decisiones a favor de la migración. Pero si todo el mundo entra ilegal, el gobierno no sabe quién está, quién no está, no lleva control de nada y no puede actuar precisamente para poder ayudar, o en su defecto para la persona que vaya a hacer cosas que no debe, también poder actuar con respecto a eso. O sea, por eso es que aquí, por ejemplo, en Colombia se llama hazlos visibles. Y eso me pareció, el lema me pareció muy, muy chévere por el tema de saber cuántos... Sí, de censo, ¿no? De saber quiénes son, cuál es el número de migrantes. Bueno, yo te dije un poquito, eso fue una píldora, de verdad que el tema se extiende más, de la parte afirmativa. Y en afirmativo, cuando me voy a referir quizás más adelante en cuanto a lo que es el asilo, que muchas personas de Venezuela vienen a solicitar, ¿no? Entonces, asimismo como afirmativo es solicitar un permiso de trabajo o una certificación laboral, también el asilo, ¿verdad? Se hace de forma afirmativa si la persona ingresó al país con una visa de turista o con algún otro tipo de visa que le dio la entrada, y si estando ya dentro de los Estados Unidos decide que realmente tiene un miedo de regresar a su país, ¿ok? Y pues cada quien sabrá qué fue lo que le ocurrió en su país y cuál es el miedo, y eso ya pasan los oficiales a analizar. Okay. La parte que yo luego, donde yo trabajé fue, vamos a decir, al revés. Las personas que entran por la frontera sur, ¿ok? Que entran muchos de manera legal, y de manera legal es quizás no tengas documentos, quizás no tengas visa, pero te presentaste en el puerto de entrada, que es el deber ser. Eso está contemplado en la ley. ¿Cómo debería una persona entrar desde la frontera sur? Debería ir hasta un puerto de entrada con un oficial y decir, yo vengo a solicitar asilo. Hoy en día el problema es que el gobierno está aplicando el título 42 y la frontera está cerrada. Entonces hay muchas personas que por desespero están cruzando de manera ilegal. Generalmente las personas en la frontera sur cruzan de manera pues legal, que es esta que te digo que te presentas en el puerto de entrada, o de manera ilegal, que es que cruzaste la frontera,
y bueno, cruzaste al territorio americano, pero no te presentaste ante la garita, ¿no? No te presentaste ante el oficial. Y eso ya es cruzar sin documentación. Pero qué interesante lo que acabas de decir. Yo, por ejemplo, lo desconocía y por eso es que estás hoy acá de invitada. Mira que en un momento normal, vamos a suponer que la frontera está abierta, me imagino que también está cerrada por varios motivos. Uno de ellos puede ser el tema de esto de pandemia y todo eso. Ajá. El COVID, sí. Exactamente. Entonces yo llego normal. Hola, buenas tardes. Mira, yo vengo a, lo estoy poniendo así dramatizado. Vengo, quiero entrar a los Estados Unidos porque tengo miedo, quiero solicitar un asilo, tengo una situación personal en mi país. Bueno, ahí también me imagino que habrá pues un protocolo por parte de la gente migratorio. Hacen preguntas. Eso, me deja pasar. Pero cuando ya me deja pasar, a partir de que ya piso suelo americano, ¿qué pasa? O sea, me imagino que en mis pasaportes me sellarán de alguna u otra manera, me piden pasaporte si entro diciendo que voy a tener asilo. Y una vez que ya yo puse el pie en suelo americano, a partir de allí, ¿qué debería hacer? Que te deja pasar entre comillas. Vamos a explicar esa parte. Y antes de explicar esa parte, lo que quería dejar claro es que la parte de cruzar de manera sin documentación no está bien. No es la manera de solicitar el asilo. Esto puede acarrear consecuencias a futuro. Yo no creo que ningún abogado recomiende que crucen de manera ilegal o sin documentos. La manera legal y como lo establece la ley es que usted se presente en el puerto de entrada. Habrá que esperar que bueno, hay mucha presión, hay muchas organizaciones que están presionando al gobierno para que abra la frontera. ¿Ok? Ahora bien, hay y no hay tanta diferencia entre hacerlo de una manera u otra. ¿Por qué? Porque independientemente que la persona cruce sin papeles o que cruce, sin papeles digo es cuando cruzas y no te presentas ante una garita o te presentes ante la garita, igualito los dos van a terminar en lo que se llama expedited removal o remoción expedita o rápida. ¿Okay? Es un procedimiento de deportación rápida, express. No es como la persona que entra de manera afirmativa, que tiene la oportunidad, estamos hablando ahorita del asilo, de que tenga una entrevista con un oficial de asilo y si pues el oficial de asilo no encontró muy creíble su testimonio, entonces lo envía a un procedimiento de deportación ante un juez. Y eso puede durar años. Esto que te estoy hablando es algo muy rápido, generalmente se resuelve en pocos meses o semanas. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que la persona se presenta en la garita o cruzó de manera sin documentación y se entrega, que es lo que dicen, me entregué al oficial de asilo, ¿no? Es lo que uno escucha. Lo que ocurre es que generalmente la persona la envían a lo que se le conoce popularmente como la hielera, o hay personas que la conocen como las perreras, que son estos sitios muy, muy fríos que quizás muchos han visto imágenes, donde les dan como unas sábanas de aluminio, pareciera que fueran unas sábanas como térmicas de papel aluminio, no es papel aluminio, pero para que tengan la idea, porque las temperaturas son demasiado bajas. Y a veces están allí, pues, a veces 3 días, un promedio de 3 días, pero puede ser más o menos, hay personas que están 7 días. De allí, lo que hace el oficial de inmigración generalmente, aquí están bajo las órdenes de CBP, que son la policía fronteriza, y ellos les hacen la primera entrevista. Es muy importante que la persona, si va a pedir asilo, sepa qué es lo que va a decir, sepa que a qué viene. Si usted está viniendo a pedir asilo es porque usted está pidiendo refugio, porque usted está pidiendo protección, no porque usted viene a trabajar. O sea, lo último que debería estar en la mente de la persona es que vengo a trabajar. Entonces no vienes a pedir asilo, ¿no? Entonces esto es bien importante saber, pues, si te están persiguiendo en tu país de origen, ojo, esto no es solo en Venezuela. Claro, eso aplica personas de Nicaragua, personas de Cuba, ¿no? Entonces, porque es bien importante esta primera entrevista, y es una entrevista que se la hacen cuando la persona quizás no ha dormido, no ha comido, está trasnochado, porque no sabes a qué hora fue que cruzó, ¿no?
eh, o porque hubo una fila muy larga antes de presentarte al puerto de entrada, estás un poco desconcertado y te hacen un montón de preguntas y tú, la persona dice, pues lo primero. Claro. Entonces ya después es un poco difícil, sí se puede, pero es un poco difícil explicar, no, bueno, pero es que dijo trabajo porque estaba nervioso, porque olviden la parte del trabajo. El Es trabajo mi sería como una recomendación. consecuencia Es de lo una que vendría consecuencia, después claro, de tu claro, porque hay situación. personas que dicen, es que yo vengo como a tener una mejor vida, sí, pero ¿a qué vienes realmente? Si estás pidiendo asilo, porque sabemos que no todo el mundo viene a pedir asilo, pero Es el que de verdad está escapando de su país o de una condición, dígalo, estoy escapando, tal persona me están persiguiendo o lo que sea que le haya ocurrido. Una vez que la persona, esta es una primera entrevista, luego está unos días en lo que es la hielera o la perrera. La perrera es un esa parte sitio no que la no es entendí. frío, ¿Por qué van dígame, a un lugar frío? ¿Es porque es así o es porque así, es es así. Es justamente frío? es un centro de tensión donde las temperaturas del aire las ponen muy, muy frías. Ah, ok, pero es una condición como que normal, pero por ser tan frío la gente ya le dice la hielera. La hielera. Bueno, no es tan normal porque son es mucho más frío de lo que sería ir a un centro comercial y que tenga aire acondicionado. ¿Okay? Ok, A propósito, las ponen más frías. ¿por Y qué? esto, el gobierno dice que, o por lo menos CBP, que eso es porque personas vienen con enfermedades y ellos consideran que quizás con eso matan los microbios. Está en duda, pero bueno, sí. La otra parte es que hay personas que no van allí, sino que van a lo que le llaman popularmente las perreras, que son sitios que no hay aire, eso lo que hay es calor, O y sea, es bueno, todo lo están unos, contrario. es todo lo contrario. Entonces, bueno, te puede tocar uno de esos sitios o ambos, ¿ok? Mm, Y después están unos días, vamos a decir, de 3 a 7 días, 2, 3 a 7 días, y luego ahí los procesan y es donde van a decidir a dónde o a qué centro de detención los van a enviar. Hay personas que los sueltan a donde un familiar. Esto generalmente ocurre cuando los centros de detención están abarrotados. ok. Pero el proceso normal, digamos, es que de allí los pasan a un centro de detención, que depende, puede ser en el estado donde cruzó o en cualquier otro estado. No necesariamente si la persona cruzó en Texas, quiere decir que te van a enviar a un centro de detención en Texas, o si cruzó en Arizona, le van a mandar a Arizona o California. Hay personas que cruzan en Arizona y terminan en Luisiana. Y en esos Entonces, centros de detención, me imagino que es un tema también, un gasto fuerte para el gobierno, porque en ese centro de detención le brindan comida, le brindan eso a las personas que están allí en ese proceso, sí, ¿o no? sí, sí les brindan comida, una comida de muy baja calidad, muy mala realmente. Incluso en los primeros detención donde yo te explicaba que es muy frío, a veces le dan una comida al día y unos jugos, a veces no les dan agua. Les dicen, para que también las personas se mentalicen, porque no es Disney, ¿no? A donde están llegando, no es un parque de diversiones, es realmente duro, o sea, es difícil, es una cuestión de mucha, ¿cómo te diría? Un equilibrio mental muy grande, Sí, sí, muy, sí. muy grande, porque ya cuando por fin, que era ya mi trabajo, cuando la persona llega, yo desde el 2018, yo empecé como asistente legal y ya a final del 2019 ya yo pasé mi licencia de abogado aquí en el estado de Texas y ya pasé a representar Ya directamente como podías abogado ejercer. Ajá. y ya podía ejercer como abogado. Pero en todo ese trayecto, yo sigo trabajando en la misma organización, en todo ese trayecto uno ve mucho trauma, uno ve mucha desesperación. Y ojo, yo trabajé en uno de los centros más cordiales porque había familias con niños. Pero hay unos centros, los centros de adultos son más fuertes, son prácticamente, parecen unas cárceles porque lo son. Entonces la gente tiene que saber a dónde es que está llegando. Obviamente hay personas que salen en pocos días, 15 días, un mes, hay personas que 2 meses, 3 meses, hay personas que están hasta un año. Y también depende del centro. Hay centros que son un poquito más cordiales, hay centros que son menos cordiales. Estos centros generalmente son manejados por empresas privadas que tienen contratos con
con ICE, con inmigración. Y bueno, de verdad es bien traumático, te lo digo. Yo que iba semanalmente, es una situación, es bastante traumático, es ver a una persona que realmente lo que viene es a buscar ayuda, a buscar asilo, enfrentarse con todo este procedimiento que quizás no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que tengas esta ventana para explicarle a las personas qué es o a qué se van a enfrentar, ¿no? Así es que justamente es lo que queremos, brindarle varias caras de la migración. Siempre lo decimos acá, cada quien y cada invitado y nosotros mismos contamos desde nuestra propia experiencia, pero cuando estaba contactándote, la idea era justamente esto, que tú no solamente era tu experiencia personal, sino profesional, que pocas veces la podemos tener de alguien que trabaja de lleno con eso. Mi Aurora, con el tema de esa parte de refugio, esa parte de asilo, es una palabra muy común para los venezolanos. Si bien es cierto, el punto de que yo he escuchado, no, tal vez no es este tema del centro de detención o de estos espacios si entran por la frontera de manera pues terrestre, pero sí hay un proceso de que las personas llegan en avión a Estados Unidos y a partir de allí comienzan a pedir ese tema del asilo que no pasa, tengo entendido, por este proceso. Entonces, ¿cómo es esa parte según tu experiencia de ya no cruzando la frontera, sino que llegó en avión con visa de turista, ingresó a territorio norteamericano y a partir de allí, por ejemplo, en Nueva York, en Miami, empiezan su proceso de asilo? Esa parte de la detención, esa parte se la saltan, ¿cierto? Sí y no. Okay. Si la persona al momento de ingresar vuelve a ser estos oficiales del CBP en cualquier frontera, puede ser marítima, terrestre o aérea, cuando tú llegas a la aduana, ¿okay? Te hacen preguntas en el aeropuerto, vamos a decir aeropuerto de Miami, que es el más común de los venezolanos, entraron y le dice el oficial, ¿y usted a qué viene? Yo vengo a pedir asilo, usted cae directamente en un centro de detención. ¿Ok? Mira. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Que debería ser lo legal, decirlo en el momento que llegas. Pero Debería la gente ser. le da como miedo y dice, yo vengo a Disney. Y después entonces, después es que empieza ese proceso. Exacto. Y los oficiales están muy bien entrenados, ellos saben. Ellos saben y empiezan a hacer preguntas. Entonces, bueno, también pueden ellos decidir, pues, no dejar el ingreso a la persona, ¿no? Entonces, bueno, ya... pero vamos a decir en un punto de que la persona no necesariamente era la intención de venir, pero sí lo estaban persiguiendo, lo está pasando algo mal, se vino, se escapó, logró ingresar por el aeropuerto que sea, y ya después que tenga varias semanas o varios días o que se asesore, lo más importante aquí es que busquen asesoramiento legal. Aquí yo veo muchos errores que yo digo, Dios mío, yo comencé una cuenta en Instagram, la que mencioné al principio, que es @monarcamigrante, es para compartir con las personas información, básicamente, porque yo veo que hay demasiados errores. Personas que vivieron en terceros países, que de repente luego terminaron viviendo aquí, en Estados Unidos, pidiendo asilo, y que ni siquiera explican qué pasó de Venezuela al tercer país, qué pasó del tercer país, vivieron 2, 3 años, y luego se vienen a Estados Unidos, ¿qué pasó? Claro. Entonces, porque eso tiene consecuencias legales, eso aquí se llama firmly resettlement, que es que se asentó permanentemente en un lugar. O sea, si tú viviste en un tercer país, si tú viviste en Perú o en Argentina, en cualquier tercer país, 3 años, 4 años, ¿cómo es que ahora vienes a pedir asilo? Y no, digo, eso es lo que los Estados Unidos puede pensar, y no es que no lo puedas hacer, ojo, lo que tienes es que explicar qué te pasó en ese país. Tú fuiste seguramente con las mejores intenciones y algo ocurrió, y que no sea monetario, ¿no? Que no sea un tema de que, es que me pagaban $3 y yo quiero ganar $7 la hora. No, no es un tema monetario. O sea, ¿qué ocurrió que tu vida está en peligro y que vienes para acá? Es lo que las personas tienen que explicar. Yo he hablado con personas que de repente me llaman y yo le digo, tú explicaste. No, es que me lo hizo un paralegal y no explicó nada.
yo viví en Paralegal Ecuador. es como un gestor, lo que sería un gestor. No, un paralegal es un asistente legal, Okay. ¿verdad? Yo no sé si realmente, hay personas que se llaman paralegal y ni siquiera son paralegal, pero bueno, yo estudié paralegal o paralegal, y es una persona que es un asistente legal, pero una de las condiciones es que tienes que trabajar con un abogado. Un paralegal no puede trabajar solo, no es que yo tengo mi oficina de paralegal, eso no existe. El paralegal siempre tiene que trabajar bajo la supervisión de un abogado. Y el tema es que aquí, como le dicen legal, paralegal, la gente no se informa bien y cae en manos ojo, hay muchos paralegales que son buenos, pero hay otros que son inescrupulosos, que no saben lo que están haciendo, que dicen, ay, no, no hay problema. Mira, a mí me han hecho consultas y yo digo, pero ¿por qué? ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿quién te dio esa información? No, un paralegal, eso, dale, tú pones ahí cualquier cosa, y no es cualquier cosa, es explicar tu experiencia, porque cada persona tiene una experiencia diferente. Entonces, volviendo al tema, si la persona entró, ingresó y un par de meses después, o un mes, 2 meses después, decidió y dice, mira, ¿sabes qué? A mí realmente tengo miedo, a mí me han amenazado tantas veces, lo que sea que haya ocurrido en el país, yo creo que yo mejor pido protección, que está en la ley, está bien. Busque ayuda en cuál es el testimonio que usted tiene que colocar en esa forma. La forma es la forma I-589, ¿ok? Y es una forma gratuita. La forma no tiene costo, la forma de inmigración. Lo que tiene costo es, usted mismo puede llenar la forma si usted quiere, pero lo que tiene costo es que un abogado, ¿verdad? O una persona le ayude a llenar esa forma, pero no que le invente cosas. Es su testimonio, no, de verdad les pido que no inventen, porque es que eso va a salir. La mentira termina saliendo después, ya sea en la entrevista o ya sea en corte, y tiene unas consecuencias muy graves. Exacto. Entonces, ojo. Esa forma se llena en inglés. Esa forma se llena en inglés. Entonces también ahí es importante el tema de pedir ayuda, o mejor todavía, si te vas a Estados Unidos, por más que vayas a encontrar una comunidad latina muy grande, pues el idioma oficial es el inglés. Entonces, pudiese ser una barrera también desde llenar la forma. Si no sabes hablar inglés, puedes tener acceso a todo ese trámite. Y esta forma te la puede llenar, ojo, no necesariamente tiene que ser un abogado. O sea, el abogado es porque es el que te va a decir cuáles son, qué es lo que debe aplicar, sobre todo si es una persona que vivió en un tercer país. Yo sí le recomiendo. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias y hay cosas que tienes que explicar. Okay. Exacto. Ahora, la forma la puede llenar otra persona. Perdón, mi Aura, porque está súper interesante y me encanta que yo no sé nada de esto, para hacer las preguntas que muy probablemente se puedan hacer las personas que nos están escuchando o viendo. Cuando hablas de un tercer país, quiere decir esta situación. Yo estoy en Venezuela, sufro de un tema político, social, económico, que voy a pedir un asilo en Estados Unidos, pero me voy a vivir a Perú. Paso 3 años en Perú y después de allí es que me voy a Estados Unidos. ¿A eso te refieres cuando dices que vivió en un tercer país y que, si bien es cierto, es viable, hay que justificar por qué estuviste pues esos 3 años allá y no te fuiste directo a pedir el asilo en Estados Unidos? Es más difícil que le den el asilo. No es imposible. Como dices tú, es viable, pero hay que explicar. Porque hay personas que no explican. Sino, sí, yo viví en tal parte y después, pero ¿por qué? Pero no es justo. Ya va. No están diciendo que no, pero tienes que explicar qué fue lo que te pasó. Y acuérdense que siempre que vayan a pedir pues asilo o protección o una justificación que no sea económica. La justificación no puede ser económica. El asilo no existe porque usted gana menos la hora en un país que aquí. El asilo existe realmente, es un derecho internacional y existe para proteger a una persona que ha sido perseguida por alguno de los 5 motivos, que es por causa de su religión, por causa de su persecución o opinión política, porque pertenezca a un grupo social en particular, o puede ser por su nacionalidad, ¿ok? O por su raza. Entonces,
si usted cae dentro de esto y el motivo de la persecución es esa, no es que me está persiguiendo porque yo le debo una plata. Eso no es asilo. Es uno de estos 5 motivos que obviamente también se puede justificar muchas otras cosas, pero básicamente son estos 5 motivos. Entonces usted está pidiendo protección en algún país. Ojo, no tiene que ser Estados Unidos. El asilo existe, es un derecho internacional y usted puede pedir asilo en España, usted puede pedir asilo en Alemania o en Colombia. Y todas esas cosas las va a pasar a evaluar la persona. Pero bueno, hablando de Estados Unidos, la parte afirmativa, que era lo que tú me estabas preguntando, si la persona decide, llena esta forma I-589 o pide a alguien que le ayude, si el paralegal, yo no digo que no pueda, sí puede, siempre y cuando el paralegal trabaje con un abogado, ¿ok? O hay mucho cuidado con los notarios en los Estados Unidos, no es igual que un notario en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica. El notario en los Estados Unidos no es un abogado, no es ese ente formal que nosotros conocemos como la notaría pública, que tiene que ser un abogado. Exacto, que es una solemnidad. Aquí es una persona que no tiene que tener ni siquiera ningún grado de nada, ni ninguna profesión ni nada, simplemente hizo un curso y ya y le dieron un sello. Eso es lo que es un notario. Entonces, no se deje engañar con un notario. Cuidado con eso. Okay. Siempre es importante que sepan, pues, claro, que la persona, no, por ser notario, no quiere decir que sabe de la ley. Entonces, aquí hay varias cosas. Sí, puedes buscar ayuda de personas que no son abogados para llenar la forma, y eso está legal, eso es legal, eso lo dice la misma página de USCIS, de inmigración. ¿Quiénes pueden llenarte? Te lo pueden llenar porque resulta que usted no habla inglés, y la persona te está ayudando y usted le dice el relato y va a poner allí lo que usted le está diciendo. Una vez que eso se envía, va a recibir lo que llaman aquí, bueno, siempre le llaman antorcha, que es un documento que es como verde, creo que la antorcha es como naranja, que va a decir: nosotros hemos recibido tu aplicación de asilo. Y ellos lo empiezan a procesar. En este momento hay pues está abarrotado realmente de aplicaciones de asilo. Así que las personas tienen que tener muchísima paciencia para que les tramiten ese asilo y para que le den la entrevista. ¿Qué está ocurriendo? Que las personas que están aplicando, dígame. Una preguntita, en esa parte, mientras que yo entrego mi antorcha o esa carpeta y empieza el proceso de estudio de mi caso, en ese interín que tengo que vivir en Estados Unidos, en este caso, ¿puedo trabajar? ¿Puedo producir? No. Entonces, es delicado. No puede trabajar, no puede trabajar. Antes pasaban 150 días y ya podía la persona, después de los 150 días, aplicar un permiso de trabajo. Hoy en día, no. Hoy en día tiene que esperar 1 año para poder aplicar el permiso de trabajo. ¿Okay? La ley cambió. También cambió en cuanto a que antes iban como por orden de los primeros que aplicaron al asilo, eran los primeros que recibían entrevista, y los últimos, los que iban llegando de último, pues sabían, porque el tema es que se volvió casi que, se abusó un poco del sistema, y entonces antes hay personas que decían: no, yo lo que quiero es trabajar aquí, ya yo sé que en 150 días yo aplico, y yo más o menos en el estado tal hay una demora de 4 años, de 3 años, bueno, yo voy a trabajar 4 años aquí y luego me voy. Resulta que eso no es tan así. La ley cambió con Trump en 2019, y ahora el último que llega, vamos a decir, una persona que está llegando hoy, o que llegó, estamos hace 1 mes o hace 2 meses y hoy está enviando la aplicación, tiene mucha probabilidad de que a las pocas semanas sea su entrevista. Mira. O sea, están ahora. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que todavía están esperando por esa entrevista desde 2010, desde 2011, pero esas personas que están esperando entrevista desde 2010 o 11 o 12, sí tienen permiso de trabajo. Okay. Ellos están viviendo aquí. El problema ahora que yo estoy viendo es que hay mucha desesperación, hay muchas personas que ya yo quiero resolver, ya yo quiero salir del país, ya yo quiero viajar, ya yo me quiero ir a Europa, Señores, calma. Calma. Yo le digo a las personas: mire, usted quiere viajar, váyase de Nueva York a California y se regresa si lo que quiere es montarse en un avión.
porque de verdad hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia. Ahorita los venezolanos en particular tienen la buena nueva del TPS. Exacto. Yo les digo a todas las personas que entraron antes del 8 de marzo que apliquen al TPS, que no dejen de hacerlo. Lo acaban de extender hasta el año que viene. O sea, ya no hay excusa. Entonces, el TPS puede darle permiso de trabajo, perdón, sí le da permiso de trabajo, pero le puede dar permiso de viaje, de salir del país con el TPS. Pero ojo, que la persona que aplicó al asilo puede ver su asilo en riesgo si sale del país. Y pensar ir al país de origen. Eso ni sí. Pensar. Si usted pidió asilo, usted no se va a su país de origen, porque entonces tiene que ser un caso de muy extremo, una emergencia, algo muy extremo que requiere explicación. ¿Ok? Para esos casos también, por favor, busquen un abogado. Como les digo, hay abogados de todos hay abogados gratis, si usted no puede pagar un abogado, hay abogados de bajo costo y hay abogados pues que se paga. Y no quiere decir que si es gratis o de bajo costo que son malos, porque también las personas tienden a decir, no, eso no. Y tampoco quiere decir que el que más le pagas es que es bueno. Hay de todo, como en todos lados. Hay gente muy buena y gente, bueno, regular. Ahora, ya en esta última parte, esto da para 7 episodios. Yo te voy a comprometer aquí, delante de todo el mundo, para que podamos también tener otras partes con esta información tan interesante. De verdad quiero agradecértelo. ¿Qué me llevo de esta conversación? Mira, procesos migratorios, transparencia. Nada de ponerse a inventar, nada de... No, sea transparente. Mientras que usted, porque a veces las personas se ponen a inventar o, como tú dijiste, por el mismo nervio. Cuando uno hace un trámite, uno se pone nervioso. Yo no sé por qué pasa eso, pero pasa. Imagínese si ya llegarlo al nivel de una entrevista, estar en una ¿cómo se llama? En una perrera, en un tema de esto, en un centro, ya eso te pone más nervioso. Pero entonces, transparencia, calma, el tema de la documentación es súper importante, y algo que a mí me quedó súper claro en Estados Unidos es el tema de tener acceso a un abogado, que es la persona que te va a orientar independientemente del presupuesto que tú llevas. Pero sí es muy importante el tema de un abogado. En esta última parte, ese es mi resumen, mi Aura. En esta última parte, sí quisiera que le comentaras a todas las personas que vean este episodio tu recomendación desde la parte personal y profesional para una persona que desee migrar a Estados Unidos, que lo esté pensando o esté en un tercer país y quiera llegar, y bien sea por cualquier motivo, por asilo, o porque realmente quiera entrar por otras vías como inversión, como trabajo, y quiere entrar a Estados Unidos. Pero ¿qué es esa recomendación con esa gran experiencia que tú tienes? Le pudieses dejar como mensaje final. Sí, mi recomendación, la primera es la planificación. Es lo más importante, es poder planificarse, saber cuánto es la duración de los trámites, porque los trámites tienen una duración. Entonces, usted de antemano debería investigar, saber. Como bien dijiste, no necesariamente todo el mundo viene con asilo. Hay personas que vienen con visa de estudiante, hay personas que vienen con visa de inversionista. ¿Cuánto me va a durar el trámite? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si es con visa de inversionista o es con una visa L, por ejemplo, que es una sucursal, ¿cuáles son los requisitos que pide la visa L? ¿Cómo debe ser mi empresa en Venezuela? ¿Cuál debe ser el motivo de la empresa? ¿No? El motivo legal. ¿Qué debe tener la empresa que voy a conformar en los Estados Unidos? Todo eso es muy importante y todo eso se lo puede decir evidentemente un profesional, pero usted mismo puede investigar. Hoy en día no hay secretos. Antes quizás, que esto está hoy en día no hay secretos, hay muchos foros. Usted mismo puede determinar qué foro, qué es una exageración y qué es de verdad un foro serio. Anote,
y diga, ok, también para mentalizarse y que tenga usted paz mental de decir, oye, no entrar en la desesperación o de hacer una cosa que no debe, o mira, mejor yo aplico tal cosa porque fulanito me dijo, porque aquí todo el mundo, resulta que cuando las personas llegan aquí, todo el mundo es experto, y todo el mundo dice, no, aplica tal cosa, pero si esto es facilito, y después se meten en unos problemas que, bueno, no hay ni cómo ayudarlos, pero planifíquese, organícese también, porque el tema de emigrar es difícil. Desde un punto de vista humano es muy difícil, uno pasa por muchas cosas, tenga personas con las que pueda confiar, hay organizaciones, hay instituciones, pregunte, hay iglesias y bueno, aléjese de los fraudes porque hay mucho fraude también en todo, no nada más en temas de legales, sino en temas económicos, en temas de empresas, no hay ninguna compañía o ninguna empresa que le va a cobrar a usted por usted aplicar a un trabajo, por ejemplo. Entonces, tomen todas esas cosas en cuenta y bueno, bienvenido al que venga, de verdad que este es un país maravilloso y creo que si hacen las cosas bien y con trabajo constante, usted va a poder lograr lo que se proponga. Aura, con esas palabras, mejor dicho, estamos con este cierre fantástico. Realmente siento que tenemos tanto de qué hablar, así que vamos a ver si podemos cuadrar en un futuro. Por ahora, nos despedimos en este episodio. Le vamos a dejar acá todas las coordenadas de Monarca Migrante, ¿cierto? Que es tu Instagram, sí, donde das información al respecto y todos los links de esas páginas que usted debería investigar antes de empezar su proceso migratorio, sobre todo a Estados Unidos, que fue el país donde estuvimos hablando el día de hoy. Por lo pronto, muchísimas gracias. Terminamos así esta segunda temporada. Nos tomamos unas semanitas de vacaciones y ya luego venimos con una tercera temporada también con unos súper invitados y esperemos que Aura también forme parte de uno de esos episodios de la tercera temporada. Muchísimas gracias, Aura, por este súper episodio. Chao. Chao, gracias.